Libro de Efesios. Capítulo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. A ti, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en las regiones celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para ser santos e irreprensibles en su presencia. En el amor nos ha predestinado para ser adoptados como hijos a través de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gracia gloriosa, que nos ha dado gratuitamente en el amado. En él tenemos la redención a través de su sangre, el perdón de los pecados, de acuerdo con las riquezas de la gracia de Dios, que él ha derramado sobre nosotros con toda sabiduría y entendimiento. Y nos reveló el misterio de su voluntad, según su buen propósito que estableció en Cristo, es decir, hacer converger en Cristo todas las cosas, celestiales o terrenales, en la dispensación de la plenitud de los tiempos. En él también hemos sido escogidos, habiendo sido predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas según el propósito de su voluntad, para que nosotros, que primero esperamos en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él, cuando escuchaste y creíste en la palabra de verdad, el Evangelio que te salvó, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de aquellos que pertenecen a Dios, para alabanza de su gloria. Por eso, puesto que he oído hablar de la fe que tenéis en el Señor Jesús y del amor que demostráis por todos los santos, no dejo de daros gracias, mencionándoos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, os dé un espíritu de sabiduría y revelación en el pleno conocimiento de Él. También ruego que los ojos de vuestros corazones se iluminen, para que podáis conocer la esperanza a la que los ha llamado, las riquezas de su gloriosa herencia en los santos y la incomparable grandeza de su poder hacia nosotros, aquellos de nosotros que creemos, según la obra de su poderosa fuerza. Este poder lo ejerció en Cristo, levantándolo de entre los muertos y haciéndolo sentarse a su diestra en los reinos celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y cada nombre que pueda mencionarse, no solo en esta era, sino también en la venidera. Dios ha puesto todas las cosas bajo sus pies y lo ha designado como la cabeza de todas las cosas para la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todas las cosas, en todas y cada una de las circunstancias. Capítulo 2. Estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales solían vivir, cuando seguían la presente orden de este mundo y el príncipe del poder del aire, el espíritu que ahora está actuando en los que viven en la desobediencia. Anteriormente, todos nosotros también vivíamos entre ellos, satisfaciendo las voluntades de nuestra carne, siguiendo sus deseos y pensamientos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, cuando aún estábamos muertos en transgresiones, por gracia ustedes son salvos. Dios nos resucitó con Cristo y con él nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar, en las eras venideras, la incomparable riqueza de su gracia, demostrada en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque vosotros sois salvos por gracia por medio de la fe, y esto no viene de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos creación de Dios realizada en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que las practicáramos. Por lo tanto, recuerden que anteriormente ustedes eran gentiles por nacimiento y llamados sin circuncisión por los que se llaman circuncisión, hecha en el cuerpo por manos humanas, y que en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, separados de la comunidad de Israel, siendo extranjeros en cuanto a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que antes estabais lejos, fuisteis acercados mediante la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que hizo uno de los dos y destruyó la barrera, el muro de enemistad, anulando en su cuerpo la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas. El objetivo de Él era crear en sí mismo, de los dos, un nuevo hombre, haciendo la paz,
y reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, por la que destruyó la enemistad. Él vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Por medio de él, nosotros y vosotros tenemos acceso al Padre por un solo Espíritu. Así que ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, teniendo a Jesucristo como piedra angular, en el cual todo el edificio es ajustado y crece para convertirse en un santuario santo en el Señor. En él ustedes también están siendo edificados juntamente, para volverse morada de Dios por su Espíritu. Capítulo 3. Por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por causa de tus gentiles, seguramente has oído hablar de la responsabilidad que me ha sido impuesta en tu nombre por la gracia de Dios, es decir, el misterio que me ha sido dado a conocer por revelación, como ya te he escrito brevemente. Al leer esto, podrás comprender mi comprensión del misterio de Cristo. Este misterio no fue dado a conocer a los hombres de otras generaciones, sino que ahora ha sido revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios, a saber, que a través del Evangelio los gentiles son coherederos con Israel, miembros del mismo cuerpo y participantes de la promesa en Cristo Jesús. A partir de esto me convertí en ministro por el don de la gracia de Dios, otorgada a mí por la operación de su poder. Aunque soy el más pequeño de todos los santos, se me ha concedido esta gracia para proclamar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y para aclarar a todos la administración de este misterio que, durante los siglos pasados, se ha mantenido oculto en Dios, que creó todas las cosas. La intención de esta gracia era que ahora, a través de la Iglesia, la multiforme sabiduría de Dios llegara a ser conocida por los poderes y autoridades en los reinos celestiales, de acuerdo con su plan eterno que Él llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, a través de quien tenemos libre acceso a Dios en confianza, por fe en Él. Por lo tanto, les pido que no se desanimen a causa de mis tribulaciones en su nombre, porque son una gloria para ustedes. Por esta razón, me arrodillo ante el Padre, de quien se nombra a toda la familia en el cielo y en la tierra. Ruego que, con sus gloriosas riquezas, os fortalezcan lo más profundo de vuestro ser con poder, a través de su Espíritu, para que Cristo habite en vuestros corazones por la fe, y oro para vosotros, arraigados y cimentados en el amor, podáis, junto con todos los santos, comprender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. A aquel que es capaz de hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos, según su poder obrando en nosotros, sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, para todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Capítulo 4. Como prisionero en el Señor, os suplico que viváis dignos de la vocación que habéis recibido. Sean completamente humildes y dóciles, y sean pacientes, soportándose unos a otros con amor. Esforzaos por preservar la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como la esperanza a la que has sido llamado es una. Hay un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, a través de todos y en todos. Y a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia, según la medida repartida por Cristo. Por eso se dijo, cuando ascendió triunfante a las alturas, tomó cautivos a muchos prisioneros y dio regalos a los hombres. ¿Qué significa ascendió, pero también descender a las profundidades de la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. Y nombró a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de preparar a los santos para la obra del ministerio, para que el cuerpo de Cristo sea edificado, hasta que todos alcancemos la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a la madurez, alcanzando la medida de la plenitud de Cristo. El propósito es que ya no seamos como niños, sacudidos de un lado a otro por las olas, ni sacudidos de aquí para allá por cada viento de doctrina y por la astucia de hombres engañosos. Más bien, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. De él todo el cuerpo,
ajustado y unido por la ayuda de todas las articulaciones, crece y se construye en el amor, en la medida en que cada parte cumple su función. Así que os digo, y en el Señor insisto, que ya no vivís como los gentiles, que viven en la futilidad de sus pensamientos. Están oscurecidos en el entendimiento y separados de la vida de Dios debido a la ignorancia en la que se encuentran, debido al endurecimiento de sus corazones. Habiendo perdido toda sensibilidad, se entregó a la depravación, cometiendo ansiosamente todo tipo de impurezas. Sin embargo, no es así como aprendiste de Cristo. De hecho, habéis oído hablar de Él, y en Él habéis sido enseñados de acuerdo a la verdad que hay en Jesús. En cuanto a la vieja forma de vivir, se os ha enseñado a despojaros del viejo hombre, que está corrompido por deseos engañosos, a renovaros en la forma de pensar y a vestiros del hombre nuevo, creados para ser como Dios en justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, cada uno de ustedes debe abandonar la mentira y decir la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros del mismo cuerpo. Cuando te enojes, no peques. Apaga tu ira antes de que se ponga el sol y da paso al diablo. Lo que robaste ya no lo robas, más bien trabaja, haciendo algo útil con tus manos, para que tengas algo que compartir con los necesitados. No dejes que ninguna palabra aburrida salga de tu boca, sino solo lo que es útil para edificar a otros según sea necesario, para que pueda otorgar gracia a aquellos que la escuchan. No entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con quien has sido sellado para el día de la redención. Deshazte de toda amargura, indignación e ira, gritos y calumnias, así como de toda maldad. Sean amables y compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Capítulo 5. Por lo tanto, sed imitadores de Dios, como hijos amados, y vivid en amor, así como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de un aroma agradable a Dios. Entre vosotros no debe haber ni siquiera una mención de inmoralidad sexual o de cualquier tipo de impureza o codicia, porque estas cosas no son apropiadas para los santos. Que no haya obscenidad, ni palabras tontas, ni bromas inmorales, que son inconvenientes, sino más bien acción de gracias. Porque podéis estar seguros de esto, ningún inmoral o impuro o codicioso, que es un idólatra, tiene una herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras insensatas, porque es a causa de estas cosas que la ira de Dios viene sobre aquellos que viven en desobediencia. Así que no participes con ellos en estas cosas. Porque una vez fuiste oscuridad, pero ahora eres luz en el Señor. Vivan como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y aprende a discernir lo que agrada al Señor. No participes en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien, expóngalas a la luz. Porque lo que hacen en secreto, incluso mencionarlo, es vergonzoso. Pero todo lo que está expuesto por la luz se hace visible, porque la luz hace visibles todas las cosas. Por eso se dijo, despierta, oh tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo brillará sobre ti. Ten cuidado con cómo vives, que no sea como tontos, sino como sabios, aprovechando al máximo cada oportunidad, porque los días son malos. Por lo tanto, no seas tonto, sino trata de entender cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, que lleva al libertinaje, sino dejaos llenar por el Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor de corazón, dando gracias constantemente a Dios Padre por todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométense unos a otros por temor a Cristo. Mujeres, sométense a sus maridos, como al Señor, porque el esposo es la cabeza de la esposa, como Cristo es la cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo, de la cual Él es el Salvador. Así como la Iglesia está sujeta a Cristo, así las mujeres están en todo sujetas a sus maridos. Esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola limpiado por el lavamiento del agua por la palabra, y para presentarla a sí mismo como una Iglesia gloriosa,
sin mancha ni arruga o similares, sino santa e irreprensible. Del mismo modo, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. Quien ama a su esposa, se ama a sí mismo. Además, nadie ha odiado nunca su propio cuerpo, sino que lo alimenta y cuida, como Cristo también lo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esta razón, un hombre dejará a padre y madre y se unirá con su esposa, y los dos se convertirán en una sola carne. Este es un misterio profundo, pero me refiero a Cristo y a la Iglesia. Por lo tanto, cada uno de ustedes también ama a su esposa como a sí mismo, y la esposa trata a su esposo con todo respeto. Capítulo 6. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre, este es el primer mandamiento con promesa, para que todo te vaya bien, y para que tengas una larga vida sobre la tierra. Padres, no irriten a sus hijos, más bien, criadlos de acuerdo con la instrucción y el consejo del Señor. Esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con respeto y temor, con sinceridad de corazón, como Cristo. Obedécelos no solo para complacerlos cuando te observen, sino como esclavos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios desde el corazón. Sirvan a sus amos voluntariamente, como el Señor, y no como hombres, porque saben que el Señor recompensará a cada uno por el bien que hace, ya sea esclavo o libre. Ustedes, los amos, tratan a sus esclavos de la misma manera. No los amenaces, ya que sabes que su Señor y el tuyo están en el cielo, y Él no hace ninguna diferencia entre las personas. Finalmente, fortalezcanse en el Señor y en su fuerte poder. Ponte toda la armadura de Dios, para que puedas mantenerte firme contra las trampas del diablo, porque nuestra lucha no es contra la gente, sino contra los poderes y autoridades, contra los gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Por lo tanto, ponte toda la armadura de Dios, para que puedas resistir en el día malo y permanecer inquebrantable, después de haber hecho todo. Así que permaneced firmes, ceñéndoos con el cinturón de la verdad, vistiendo la coraza de la justicia y calzados con los pies con la prontitud del Evangelio de paz. Además, usa el escudo de la fe, con el cual podrás borrar todas las flechas ardientes del maligno. Usa el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en el Espíritu en todo momento, con toda oración y súplica, con esto en mente, estad atentos y perseverad en la oración por todos los santos. Orad también por mí, para que cuando hable, se me dé el mensaje de que puedo dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, del cual soy un embajador atado en cadenas. Oren para que, permaneciendo en él, hable con valentía, como me corresponde hacerlo. Tíquico, el hermano amado y fiel siervo del Señor, te informará de todo, para que tú también sepas cuál es mi situación y lo que estoy haciendo. Te lo envié por esa misma razón, para que sepas cómo somos y que Él te anime. La paz sea con los hermanos, y el amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Gracia a todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible.